Hola chicos, bienvenidos a nuestro nuevo video. En este caso vamos a ver cómo hallar un peso molecular. El peso molecular es la suma de los pesos atómicos de los átomos que conforman un compuesto. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿esos pesos atómicos o masas atómicas en dónde las consigo? Pues obviamente las vamos a conseguir en nuestra tabla periódica. Ese dato se encuentra aquí en esta parte, en la parte superior izquierda, por ejemplo, de esta tabla. No sé en las otras, hay algunas que tal vez no sea ahí. Entonces hay que buscar aquí el nombre de la convención para estar seguros. ¿Por qué digo esto? Porque a veces confundimos número atómico con masa o peso atómico. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, ¿qué debemos saber de las masas atómicas? Las masas atómicas en algún momento nos aconsejan que debemos aproximarlas, aproximar su peso. Entonces, ¿cuándo debemos hacer eso y cuándo no? Desde mi punto de vista, desde mi óptica, creería que debemos aproximar estos valores cuando se acercan o están en punto 9. Miremos el caso del oxígeno. Aquí dice 15,9 sería el peso. Recuerden que podemos estar hablando en unidades de masa atómica que podríamos llevar su equivalencia a gramos. Entonces, 15,9 gramos. En este caso, al estar en punto 9, lo podemos dejar en 16 gramos. Entonces, este oxígeno pesaría 16 gramos. ¿Cuándo no? Para mí, por ejemplo, aquí el hierro se encuentra en 55,8 gramos. Aquí no debo aproximar desde mi punto de vista, sencillamente lo dejo como está, 55,8 gramos. Por favor, no vaya a nunca prescindir de ese decimal. Siempre, por favor, debemos colocarlo. Otros casos que se nos pueden presentar, por ejemplo, aquí el fósforo. El fósforo tiene 30,9. ¿Cuál sería el peso del fósforo? Muy bien, 31, correcto. Lo aproximaríamos a la siguiente unidad. Aquí, por ejemplo, el cloro sería 35,4. Pues obviamente sí que menos podríamos aproximarlo. Entonces, de 35,4, pues lo dejamos igual, ¿no? No vamos a aproximarlo hacia ninguna unidad. Entonces debemos colocar el decimal. Miremos el bromo acá, 79,9. Ya con lo dicho anteriormente, yo ya sé que debo aproximarlo a la siguiente unidad, que sería 80. Entonces, en conclusión, el bromo pesaría 80 gramos, 80 unidades de masa atómica. Bueno, pasemos de una vez a la teoría. Aquí tenemos un ejemplo que es el ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico es un ácido extremadamente corrosivo. Corrosivo quiere decir que cualquier superficie que toca, pues la va a dañar irreparablemente. Lo único que quiero es... ¡Idiota! ¡Te ibas a beber una botella de ácido! ¿Ácido? ¡Qué estupidez! Me habría puesto rojo. Entonces es un ácido que debemos manipular en el laboratorio con muchísimo cuidado y con todos los elementos de seguridad. Bueno, entonces vamos a hallar el peso atómico de ese ácido sulfúrico. Si nos damos cuenta, el ácido sulfúrico consta de tres especies químicas. Una especie química es el hidrógeno, aquí lo tenemos. La otra es el azufre y la otra es el oxígeno. Esas son las tres especies químicas. Entonces, lo que tenemos que ver es qué cantidad hay de cada una. Entonces, eso lo debemos definir de la siguiente forma. El hidrógeno, si nos damos cuenta y si nos preguntamos cuántos átomos de hidrógeno hay en esa molécula, el subíndice nos dice cuántas hay.
En ese caso, para el hidrógeno es 2. Recuerden que ese numerito pequeño allá, llamado subíndice, solamente le corresponde al elemento que lo tiene ahí pegado a sus piecitos. Entonces, en ese caso, tendríamos 2 átomos de hidrógeno, ¿ok? Para el azufre no vemos ningún subíndice, pero entonces vamos a asumir que es 1. O sea que tenemos un átomo de azufre. Y vamos a ver los oxígenos, que son los que están en mayor cantidad, y en este caso el oxígeno va a tener 4 átomos de hidrógeno, ¿ok? ¿Listo? Entonces, repetimos, el hidrógeno tiene 2, el azufre se encuentra en 1 y el oxígeno hay 4. ¿Listo? Los 2 hidrógenos, el azufre y los 4 oxígenos, al unirse por medio de un enlace químico, me forman el ácido sulfúrico. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo hallaríamos el peso atómico. Entonces recordemos la definición. Es la suma de los pesos atómicos de los átomos que conforman el compuesto. ¿Listo? En este caso será la suma de 2 hidrógenos, de un azufre y de 4 oxígenos. ¿Listo? Entonces vamos a proceder primero a mirar los pesos atómicos de cada uno de ellos. Entonces, vamos a colocarlos por aquí aparte. Entonces, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Ok, listo. Ahora vamos a mirar en nuestra tabla periódica cuánto pesa cada uno. El hidrógeno pesa 1, como sigue de 0, se deja en 1, entonces pesa 1 gramo. El azufre pesa 32 gramos, como lo podemos ver acá. Y el oxígeno pesa 15.9, pero como lo dijimos anteriormente, se debe aproximar a la siguiente unidad, en ese caso sería 16. Entonces, pongamos esos pesos. 1 gramo para el hidrógeno, 32 gramos para el azufre y 16 gramos para el oxígeno. ¿Listo? Entonces, pongan cuidado acá. Como en este caso tenemos unas cantidades de átomos, entonces el hidrógeno pesa 1, pero como tenemos 2 átomos de hidrógeno, debemos multiplicarlo por 2. ¿Ok? Vamos a dejar por aquí el igual. En este caso, el azufre solamente hay 1, entonces dejamos ese 32 ahí quietico. ¿Listo? En este caso, el oxígeno pesa 16, pero como tenemos 4, vamos a multiplicar por 4. ¿Listo? Y vamos a poner los totales. Entonces, el hidrógeno, 1 por 2, 2. Es el peso total de los 2 hidrógenos. El azufre lo dejamos en los 32 porque solamente hay un azufre y ese átomo de azufre aparece en la tabla periódica como 32 gramos. Y el oxígeno dice que hay 4 y que cada uno pesa 16, entonces 16 por 4, en este caso, ¿cuánto será 16 por 4? 64, ¿ok? Y vamos a hacer la suma. Recuerden otra vez la definición. La suma de los pesos atómicos que conforman un compuesto se llama peso molecular, ¿listo? Entonces aquí vamos a sumar 2 más 2, 4. Más 4 nos daría 8 y 6 más 3 me daría 9 para un total de 98 gramos, ¿ok? Quiere decir que el peso molecular lo vamos a abreviar como PM. El peso molecular del ácido sulfúrico es igual a 98 gramos, ¿listo? Entonces, hasta ahí un ejemplo sencillo de cómo hallar un peso molecular de una molécula muy sencilla. Bueno amigos, entonces ahora vamos a hallar el peso molecular de una molécula un poquito más complicada. ¿Por qué digo que es más complicada? Porque sencillamente digamos que hay más subíndices, hay inmerso allí un paréntesis, ¿sí? Con un subíndice por fuera y entonces a veces eso tiende a confundir
en la operación que tengo que hacer. Entonces a veces no hay claridad en si tengo que sumar, si tengo que multiplicar o cómo tengo que hacer. Entonces vamos a explicar muy despacio cómo hallaríamos el peso molecular de este compuesto. Este compuesto se llama sulfato de aluminio, es una sal muy sencilla, inorgánica. Vamos a mirar cómo sería la manera de hallar el peso molecular. Bueno, entonces vamos a utilizar esta tablita para ser un poquito más ordenados. Entonces vamos a mirar cómo sería. Bueno, entonces vamos a mirar qué tipo de elementos, átomos o especies químicas tenemos en ese compuesto. Entonces nos damos cuenta que tenemos aluminio, que tenemos azufre y que tenemos oxígeno. ¿Listo? Aquí donde dice número de átomos vamos a ver cuántos tengo por cada uno. Y aquí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Listo? Entonces, pilas. El aluminio está aquí aparte, no pertenece al paréntesis, tiene un subíndice 2, entonces por lo tanto el número de átomos que hay de aluminio en esa molécula van a ser 2. ¿Listo? Ojo acá. Acá pilas, acá viene lo del paréntesis. Lo del paréntesis está el azufre y el oxígeno metidos en ese paréntesis con un numerito afuera que es el 3. ¿Cómo se trabaja esto? Miremoslo de la siguiente forma. Habíamos dicho en el ejemplo anterior que si no había un número aquí, un subíndice en el elemento, si no lo hay ahí, igual asumimos que es un 1, entonces es como si tuviéramos 3 azufres. 3 por 1, 3. Entonces tendríamos 3 azufres. En el caso del oxígeno, miremos que adentro tenemos 4, el número 4, y fuera del paréntesis tenemos un 3. Lo que quiere decir que debo multiplicar para hallar el número de átomos de oxígeno en esa molécula y sería 4 por 3, pues me va a dar 12 oxígenos. Entonces, llevémoslo ahora sí a la tabla. Entonces, repito, 3 por 1 para el azufre, entonces tendríamos 3 átomos de azufre. Y el oxígeno, 4 por 3, 12, entonces tendríamos 12 átomos de oxígeno en esa molécula. ¿Listo? En esta columna de peso atómico vamos a colocar el peso que me dice la tabla periódica de cada uno de estos. Aluminio, azufre, oxígeno. Entonces vamos a la tabla periódica y aquí el oxígeno ya sabemos por el ejemplo anterior 15.9, entonces lo acerco a 16, ¿ok? El azufre me pesa 32. Y el aluminio, miremoslo aquí, el aluminio pesa 26.9. ¿Qué tendría que hacer? Claro, aproximar, mi querido amigo, aproximar. Entonces, de 26.9 lo debo aproximar a 27. Entonces, vamos a pasar esos pesos acá. El peso atómico del aluminio sería 27 unidades de masa atómica o 27 gramos. El azufre 32 y el oxígeno 16, ¿ok? Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar los totales. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hicimos en el ejemplo anterior? O sea, multiplicar el peso de 1 por el número de átomos que hay en la molécula. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer. Sé que son unas operaciones sencillas, pero si ustedes lo quieren hacer con su calculadora científica, igual lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, 27 por 2, en este caso, para utilizar la calculadora, 27 por 2 es igual a 54, entonces vamos a poner ese 54, ¿ok? 32 por 3 sería 96, ¿listo? Y vamos a hacer una operación un poquito más difícil, que en este caso es 12 por 16, y eso nos da 192. Entonces,
el peso de todos los oxígenos que hay en esa molécula nos da 192 gramos. ¿Listo? Ahora vamos a hallar el peso molecular o la masa molecular. ¿Qué tengo que hacer? Sumar todos los pesos. ¿Listo? Todos los totales. Entonces, en este caso sería 54, que es el peso de los aluminios, más 96, que es el peso de los azufres, y complementamos y acabamos con 192 gramos, que es el peso de los oxígenos. O sea que el sulfato de aluminio en total me pesaría 342 gramos. Entonces vamos a colocar acá 342 gramos. ¿Listo? Entonces pongámoslo aquí. El peso molecular o masa molecular de el sulfato de aluminio, ¿listo?, es igual a 342 unidades de masa atómica, y también lo podemos expresar como 342 gramos. ¿Listo? Y esta es la forma de hallar el peso molecular. Este es como el ejercicio o de los ejercicios más complicados que pueden aparecerles, donde hay paréntesis con numeritos afuera, numeritos adentro. Ya sé que tengo que multiplicar, y eso sería todo, mis queridos amigos, para el video de peso molecular. Ay, ahora ya entendí. Recuerden dejar en la caja de comentarios su huella, su comentario, darle like si les sirvió, si les gustó, y suscríbanse, que no está de más. ¿Listo? Chao, chao.